Mi padre cambió su testamento 3 meses después de conocer a una mujer que nosotros nunca habíamos visto. Lo cambió en secreto, sin decirle nada a nadie, dejándole prácticamente todo a ella y dejando a sus 2 hijos con lo mínimo legal. Cuando murió y abrimos el testamento, mi hermana y yo pensamos que habíamos perdido. Pero entonces empezamos a investigar a esa mujer. Y lo que encontramos cambió todo, porque resulta que el nombre que aparecía en ese testamento no era su nombre real. Quédense, porque esta historia tiene más capas de las que esperan, y el final no lo vio venir nadie, incluyéndonos a nosotros. Para entender lo que pasó, necesitan entender quién era mi padre antes de que Elena apareciera en su vida. Me llamo Diego. Tengo 36 años. Soy arquitecto, trabajo de manera independiente en Guadalajara, y soy el mayor de 2 hermanos. Mi hermana Paulina tiene 33 años y es médica en el mismo estado. Nuestros padres se divorciaron cuando yo tenía 12 años, una separación que fue difícil pero no catastrófica, de esas donde los 2 adultos deciden que ya no funcionan juntos pero que sus hijos siguen siendo lo primero. Mi madre se volvió a casar hace 15 años con un hombre bueno que la quiere bien. Mi padre, en cambio, nunca volvió a tener una relación seria. O eso creíamos nosotros. Mi padre se llamaba Ernesto. Tenía 68 años cuando murió. Era ingeniero en sistemas, había trabajado 30 años en una empresa de telecomunicaciones, se había jubilado a los 62 con una pensión decente y con ahorros que había construido con la disciplina metódica de alguien que creció sin dinero y aprendió que la única seguridad real es la que construyes tú mismo. No era rico en el sentido de que su nombre no aparecía en ninguna lista, pero era lo que la gente de su generación llama acomodado. Tenía una casa propia en una colonia buena de Guadalajara, un departamento que rentaba como inversión, ahorros en banco y en instrumentos financieros, y un carro del año que cambiaba cada 5 años con precisión casi quirúrgica. Mi padre y yo teníamos una relación sólida. No de esas que se muestran en publicidad, con abrazos en aeropuertos y llamadas diarias, sino del tipo real. Nos veíamos los domingos cuando podíamos, hablábamos por teléfono cada semana, él venía a ver mis proyectos cuando terminaba algo que valía la pena mostrar. Yo lo acompañaba a sus revisiones médicas cuando él no quería ir solo aunque decía que podía solo. Era un hombre reservado, independiente hasta el punto de que a veces era difícil saber qué sentía, pero presente de las maneras que contaban. Lo mismo con Paulina. Él no era el padre que decía te quiero con facilidad, pero era el padre que aparecía. Eso, con el tiempo, aprendes que vale más. Cuando murió, fue un infarto. Rápido, sin señales previas mayores que una presión alta que controlaba con medicamento. Un martes por la mañana, en su casa, solo. Lo encontró su vecino de enfrente cuando el perro de mi padre estuvo ladrando durante horas sin que nadie abriera la puerta. Yo llegué a Guadalajara ese mismo día. Paulina llegó 3 horas después. Y fue en esas primeras horas, mientras hacíamos las llamadas que hay que hacer y esperábamos a que llegaran los de servicios forenses, cuando nos enteramos de que nuestro padre tenía novia. Nos enteramos de Elena de la manera más extraña posible, ella llegó a la casa antes de que llegara Paulina. Estaba yo solo en la casa de mi padre, esperando a mi hermana, cuando tocaron el timbre. Abrí y había una mujer de unos 40 y tantos años, pelo oscuro, bien vestida, con una expresión que mezcla el dolor con algo que no supe nombrar de inmediato. Se presentó como Elena, dijo que era la novia de Ernesto, y preguntó si podía pasar. La dejé entrar porque no sabía qué más hacer. Me senté en la sala de mi padre con una desconocida que lloraba de manera contenida y que me decía que había estado con mi padre los últimos meses, que él era una persona maravillosa, que lo iba a extrañar muchísimo. Le pregunté cómo se habían conocido. Me dijo que en un curso de fotografía al que los dos habían ido, hacía como 4 meses. 4 meses. Le pregunté, con toda la calma que pude sostener en ese momento, porque mi padre nunca nos había hablado de ella. Dijo que él era reservado con su vida personal, que había querido asegurarse de que la relación era seria antes de presentárnosla, y que había planeado hacerlo pronto. Paulina llegó 1 hora después. La recibió con el mismo llanto contenido, el mismo discurso de la relación seria y los planes de presentarse. Paulina me miró por encima del hombro de Elena con una expresión que conozco desde que éramos niños y que significa, hablaremos después. Elena se quedó 2 horas. Cuando se fue, Paulina y yo nos quedamos sentados en la sala de nuestro padre en silencio durante un momento. Luego Paulina dijo,
¿Tú sabías? No sabía. Ninguno de los dos sabía. Lo que vino en los días siguientes fue el proceso del funeral, los trámites, las llamadas a los amigos de mi padre, las notificaciones a la empresa donde había trabajado. Elena apareció en el funeral. Estuvo presente, discreta, saludó a las personas que la saludaron. Nadie del círculo cercano de mi padre la conocía. Le pregunté a 3 amigos de él, hombres con quienes jugaba dominó cada 15 días desde hacía 20 años. Ninguno la había visto nunca. Mi padre tenía notario. Lo sabíamos porque años atrás, cuando compró el departamento de inversión, nos había mencionado de pasada que había puesto sus cosas en orden para que no hubiera problemas después. No sabíamos los detalles. No habíamos preguntado, porque cuando alguien te dice eso a los 60 años, tú tienes 28 y la muerte de tu padre es una abstracción lejana, no una realidad inmediata. El notario nos contactó 10 días después del funeral. Se llamaba licenciado Aranda, y cuando Paulina y yo llegamos a su oficina, Elena ya estaba ahí sentada en la sala de espera. Ese fue el primer momento en que algo en mí se puso completamente alerta. Entramos los 3 a la oficina del licenciado Aranda. El testamento era un documento que mi padre había firmado hacía 2 meses. 2 meses antes de morir, cuando llevaba aproximadamente 2 meses con Elena. Las disposiciones eran las siguientes. La casa de Guadalajara y el 70% de sus ahorros e inversiones para Elena. El departamento de inversión para Paulina y para mí, en partes iguales. El 30% restante de los ahorros dividido entre los dos. El licenciado Aranda lo leyó con la voz plana de quien ha leído muchos testamentos y ha aprendido a no poner cara. Paulina no dijo nada durante la lectura. Yo tampoco. Elena tenía la cabeza ligeramente inclinada y las manos en el regazo. Cuando el licenciado Aranda terminó, hubo un silencio de 10 segundos que se sintieron como 10 minutos. Luego Paulina preguntó, con la voz de quien está usando toda su formación médica para controlar una respuesta física, ¿cuándo se modificó el testamento anterior? El licenciado Aranda dijo que no había testamento anterior en su notaría. Que este era el único documento que tenía de nuestro padre. Paulina y yo hablamos esa noche durante 3 horas en el departamento de mi padre, que técnicamente ya no era nuestro pero donde todavía estábamos resolviendo cosas prácticas. Hicimos lo que hacemos los dos cuando algo no cuadra, ordenamos la información. Los hechos eran estos. Nuestro padre había mencionado, en una conversación con Paulina hacía aproximadamente 1 año, que había hecho arreglos testamentarios y que los dos estábamos bien contemplados. Esas habían sido sus palabras exactas. Bien contemplados. El testamento que el licenciado Aranda tenía era de hace 2 meses y dejaba el 70% del patrimonio más la casa a una mujer que había conocido semanas antes de firmarlo. Nadie en el círculo cercano de nuestro padre, ni sus amigos de dominó, ni sus vecinos de 20 años, ni su médico con quien llevaba años, conocía a Elena. Elena había llegado a la casa el día de su muerte antes de que nosotros la llamáramos. Lo cual significaba que alguien le había avisado. No nosotros. ¿Quién? Elena sabía exactamente cuándo y dónde se leería el testamento. El licenciado Aranda nos dijo que ella había llamado a su oficina al día siguiente del fallecimiento para confirmar el proceso. Antes de que nosotros supiéramos siquiera que existía ese notario. Esas 4 cosas juntas no formaban el perfil de una relación de 4 meses que se estaba volviendo seria. Formaban el perfil de algo planificado. Paulina lo dijo primero. Necesitamos saber quién es esta mujer. Contraté a un abogado, el licenciado Montoya, que nos fue recomendado por un colega de Paulina que había pasado por un proceso sucesorio complicado años atrás. Primera reunión, le conté todo. Tomó notas. Al final dijo que antes de hacer cualquier movimiento legal necesitábamos entender con quién estábamos tratando. Que lo primero era investigar a Elena. Paralelamente, Paulina hizo lo que hace cuando necesita información, investigó de manera sistemática. No de manera amateur con búsquedas de Google, sino con la metodología de alguien que investiga síntomas hasta llegar a diagnósticos. Buscó el nombre completo que Elena había dado en la notaría, Elena Marchetti. Buscó en redes sociales, en registros públicos, en bases de datos que son accesibles y sabes dónde mirar. Elena Marchetti existía en redes sociales con un perfil que tenía exactamente 16 meses de antigüedad. No más. Antes de eso, nada. El perfil tenía pocas fotos, pocos contactos, poca historia.
Era el perfil de alguien que había creado una identidad digital recientemente, no el perfil de una persona de 40 y tantos años con una vida vivida. El licenciado Montoya contrató a un investigador privado. Tardó 8 días en traernos el primer reporte. El nombre real de Elena Marchetti era Verónica Salinas Bravo. Tenía 47 años. Había nacido en Culiacán. Tenía 2 procesos legales previos en el estado de Jalisco, ambos relacionados con lo mismo, herencias disputadas. En el primero, hacía 7 años, había sido señalada como beneficiaria de un testamento modificado por un hombre mayor con quien había tenido una relación breve. Ese caso había terminado en acuerdo extrajudicial, lo que significaba que probablemente había devuelto algo a cambio de que no se procediera penalmente. En el segundo, 4 años antes, había ocurrido algo similar con otro hombre, aunque ese caso había sido desestimado por falta de pruebas suficientes. 3 veces. Nuestro padre era la tercera vez. Paulina leyó el reporte en silencio. Cuando terminó lo cerró con la misma calma con que cierra los expedientes de sus pacientes y dijo, bueno. Ahora sí sabemos con qué estamos tratando. Antes de hacer cualquier movimiento legal formal, el licenciado Montoya sugirió que intentáramos una reunión con Elena, o con Verónica, para ver cómo reaccionaba cuando supiera que sabíamos quién era realmente. No para negociar ni para darle oportunidad de explicarse, sino para documentar su reacción y para entender qué tan dispuesta estaba a litigar. Le mandamos una carta formal a través del licenciado Montoya citándola a una reunión. Fue con su propio abogado, un señor que desde que entró a la sala tenía la expresión de alguien que sabe que la situación no es buena pero que cobra independientemente del resultado. La reunión fue en la oficina de Montoya. Elena, o Verónica, llegó con ese mismo pelo oscuro bien arreglado, con la misma postura de quien ha hecho esto antes. Nos saludó a Paulina y a mí con una frialdad que era completamente diferente al llanto contenido del día del funeral. Eso también lo anotamos. El licenciado Montoya puso sobre la mesa el reporte del investigador privado. Dijo, señora Salinas Bravo. Usó su nombre real deliberadamente. Ella no parpadeó. Lo cual fue, en sí mismo, una respuesta. Le presentamos los 2 casos anteriores. Le preguntamos si quería explicar la discrepancia entre su nombre real y el nombre que aparecía en el testamento. Su abogado intentó intervenir varias veces. Montoya lo dejaba hablar y luego volvía a la pregunta. Al final, Elena, Verónica, dijo que su nombre legal era el que había dado, que Salinas Bravo era un nombre que había usado en otra etapa de su vida, y que los casos anteriores habían sido malentendidos que se habían resuelto. Que su relación con Ernesto había sido real y que tenía todo el derecho a lo que él le había dejado. Le preguntamos cómo había sabido del fallecimiento de mi padre antes de que nosotros la llamáramos. Su abogado dijo que eso no era relevante. Montoya dijo que sí lo era. Ella dijo que había intentado llamarlo ese martes por la mañana, que no había contestado, y que había ido a la casa a verificar que estuviera bien. Que fue quien llamó a emergencias. Eso era técnicamente posible. Pero había un problema. El vecino que encontró a mi padre nos había dicho que él había llamado a emergencias después de que el perro llevara horas ladrando. No había mencionado a ninguna mujer. Le preguntamos a Montoya si podíamos hablar con el vecino de manera formal. Dijo que sí. La reunión terminó sin acuerdo. Ella se fue diciendo que tenía todos los derechos del testamento de su parte y que estaba dispuesta a litigar. Su abogado recogió sus papeles con la cara de alguien a quien le espera un trabajo complicado. Aquí llegaron los monos voladores. Un primo de mi padre, alguien que no veía desde hace años y con quien no tenemos ninguna relación cercana, me llamó 2 días después para decirme que había hablado con Elena y que yo debería ser más abierto de mente porque mi padre había tenido derecho a enamorarse y a hacer lo que quisiera con sus bienes. Le dije que lo que cuestionábamos no era el derecho de mi padre a tomar decisiones, sino la identidad de la persona que se beneficiaba de esas decisiones y los antecedentes de esa persona. No tenía respuesta para eso. Cambió el tema. Colgué cordialmente. Una amiga de la familia, alguien que había conocido a mi padre en su época de casado con mi madre, me mandó un mensaje diciendo que entendía que el proceso era doloroso pero que a veces los padres toman decisiones con las que los hijos no están de acuerdo y que había que respetarlo. Le respondí que teníamos documentación de 2 casos previos de la misma persona haciendo exactamente lo mismo y que si en algún momento quería verla, con gusto. No respondió.
Nadie que intentó decirme que cediera tenía información real sobre la situación. Todos operaban desde el supuesto de que era un drama emocional de hijos que no aceptaban la nueva pareja del padre. Cuando aparecía la documentación, la conversación terminaba. El licenciado Montoya fue muy claro desde el principio sobre lo que teníamos y lo que necesitábamos. Lo que teníamos. Un testamento firmado con nombre falso, o al menos con un nombre que no correspondía al nombre real de la beneficiaria, lo cual generaba una nulidad potencial. 2 casos anteriores con el mismo patrón que establecían un precedente conductual. Un perfil de identidad digital creado recientemente que sugería construcción deliberada de identidad. Una línea de tiempo que mostraba que el testamento había sido firmado aproximadamente 6 semanas después de que comenzara la relación. Lo que necesitábamos, demostrar que el nombre en el testamento era falso de manera legal, no solo investigativa. Establecer que había habido influencia indebida en la toma de decisiones de nuestro padre. Idealmente, encontrar algún vínculo entre Elena y los casos anteriores que demostrara un patrón sistemático. En cuanto al nombre, fue lo más directo. El testamento decía Elena Marchetti. El CURP y el INE de esa persona no correspondían a ningún registro oficial. Era, en términos legales, un nombre que no existía en los registros del Estado mexicano. El testamento había sido firmado con una identificación que resultó ser apócrifa. Eso solo era suficiente para iniciar el proceso de nulidad. La notaría que había firmado el testamento fue notificada. El licenciado Aranda, cuando recibió la documentación, tuvo la expresión que tiene la gente cuando entiende que algo pasó en su oficina que no debería haber pasado. Nos dijo que la identificación presentada había parecido válida, que él no tenía obligación de verificar más allá de lo que se le presentaba, pero que comprendía la gravedad de la situación. Cooperó con el proceso. La investigación sobre influencia indebida fue más complicada. Para eso necesitábamos entender el estado mental de nuestro padre en los meses previos a la firma del testamento. Aquí fue donde el trabajo de Paulina fue invaluable. Ella habló con el médico de nuestro padre, con quien mantenía comunicación profesional como colega, y obtuvo información que yo no habría sabido cómo pedir. Mi padre había tenido en los últimos meses un cuadro de hipertensión que requería ajuste de medicamento. Uno de los medicamentos que le habían prescrito temporalmente tenía como efecto secundario documentado alteraciones en el juicio y la toma de decisiones en pacientes mayores. No era demencia, no era incapacidad legal, pero era un factor que un médico podía documentar como relevante en un proceso de influencia indebida. Paulina presentó ese análisis a través del licenciado Montoya como documentación médica relevante. No como diagnóstico, porque ella no era su médico tratante, sino como contexto clínico que el proceso debería considerar. El investigador privado que Montoya había contratado siguió trabajando. La segunda semana nos trajo algo que no habíamos esperado. Verónica Salinas Bravo no operaba sola. Había un hombre, identificado eventualmente como Rodrigo Peña, que aparecía en los registros de los 2 casos anteriores. En el primero había sido mencionado como persona de interés sin llegar a ser imputado. En el segundo aparecía en conversaciones recuperadas durante ese proceso como alguien que había facilitado la presentación inicial entre Verónica y la víctima. Rodrigo Peña tenía un perfil claro. Promotor de cursos y talleres culturales en Guadalajara y en varias ciudades del centro del país. Cursos de fotografía, de pintura, de literatura. El tipo de actividades a las que van personas de cierta edad con tiempo libre y disposición a socializar. El curso de fotografía donde nuestro padre había conocido a Elena. El investigador rastreó ese curso específico. Estaba organizado por una empresa pequeña cuyo representante legal era, con nombre diferente pero foto reconocible en sus redes sociales, Rodrigo Peña. No era coincidencia. Era infraestructura. Lo que habían construido era un mecanismo, cursos y talleres como punto de acceso a personas mayores con patrimonio, Verónica como el contacto directo y romántico, Rodrigo como el organizador invisible que creaba las condiciones del encuentro. 3 veces documentadas que nosotros supiéramos. ¿Cuántas veces sin documentar era imposible saberlo? Cuando le presenté esto al licenciado Montoya, se quedó en silencio un momento y luego dijo, esto ya no es solo un proceso sucesorio. Esto es fraude organizado. Me explicó que con esta documentación podíamos presentar una denuncia penal que iba más allá de la nulidad del testamento. Que el proceso civil y el penal podían correr en paralelo. Que la nulidad del testamento era casi segura con lo que teníamos,
pero que la denuncia penal podía tener consecuencias mucho más amplias para ambos. Le pregunté si eso era lo que debíamos hacer. Me dijo que esa era una decisión mía y de Paulina, no suya. Que desde el punto de vista legal teníamos la documentación para proceder. Que desde el punto de vista personal era nuestra historia y nuestro padre. Paulina y yo hablamos esa noche. Tardamos exactamente 4 minutos en llegar al mismo lugar, presentábamos todo. Voy a resumir el proceso legal porque los detalles técnicos son largos y en parte todavía hay cosas que no puedo mencionar públicamente por estar bajo reserva. Lo que sí puedo contarles es lo que importa para entender el resultado. La nulidad del testamento fue declarada en primera instancia 4 meses después de que iniciamos el proceso. El fundamento principal fue la identificación falsa. Elena Marchetti no existía legalmente, y un testamento a favor de una persona que no puede ser identificada en los registros del Estado no tiene validez. Fue así de técnico y así de contundente. El abogado de Verónica apeló. La apelación fue rechazada 6 semanas después. El patrimonio de nuestro padre volvió al proceso sucesorio legítimo, Paulina y yo como herederos conforme a la ley, sin testamento válido, división igualitaria. La denuncia penal contra Verónica Salinas Bravo y Rodrigo Peña fue presentada por el Ministerio Público con la documentación que nosotros aportamos más la que el MP generó de manera independiente una vez que tuvo acceso a los registros que nosotros habíamos encontrado. No voy a decir que el proceso penal fue rápido, porque no lo fue, pero sí puedo decir que avanzó porque la documentación era sólida y porque había víctimas en casos anteriores que, cuando supieron que había un proceso activo, decidieron también presentar su propia denuncia. Cuando hay 2 personas más que se atreven a hablar después de que alguien abre el camino, el caso se vuelve más difícil de minimizar. Verónica Salinas Bravo llegó a un acuerdo con el MP. No voy a detallar los términos porque están bajo reserva, pero puedo decir que implicó consecuencias reales. Rodrigo Peña fue procesado de manera separada. Sus cursos y talleres, la infraestructura que habían construido juntos, dejó de operar. ¿Es suficiente? No lo sé. Mi padre sigue muerto. El tiempo que pasó con esa mujer sigue siendo tiempo real de su vida, tiempo en que alguien lo manipuló con una identidad falsa. Eso no lo deshace ningún proceso legal. Pero el mecanismo que habían construido para hacer esto una y otra vez fue desmantelado. Y eso sí importa. Esto lo he guardado para el final porque es lo más personal y porque necesita su propio espacio. Cuando el proceso legal estuvo lo suficientemente avanzado como para que pudiéramos entrar a la casa de nuestro padre sin complicaciones, Paulina y yo fuimos a recoger sus cosas. No fue fácil. Las casas de las personas que amamos cuando ya no están tienen una manera particular de pesan. En su escritorio, en el cajón de arriba, encontré una libreta pequeña. De esas de pasta dura que se usan para anotar cosas que uno no quiere olvidar. Mi padre era de los que escribían a mano, siempre lo había sido. La mayor parte de la libreta eran anotaciones prácticas, fechas de servicios del carro, números de teléfono, recordatorios de citas médicas. Pero en las últimas páginas había algo diferente. Había una página donde mi padre había escrito, con esa letra apretada y vertical que tenía, una lista de preguntas. No iban dirigidas a nadie, era el tipo de lista que haces cuando algo no te convence y necesitas ordenar tus dudas. Las preguntas eran sobre Elena. Preguntaba por qué nunca quería que él fuera a su departamento, por qué no tenía fotos anteriores en su teléfono, por qué cuando él había buscado su nombre en internet no había encontrado casi nada. Preguntaba si él estaba siendo tonto y si la edad lo hacía más fácil de convencer. La última línea decía, hablar con Diego y con Pau. No llegó a hacerlo. Murió antes. Esa página me costó más que todo el proceso legal junto. Porque mostraba que mi padre no había sido un hombre que perdió el juicio por completo. Era un hombre que empezaba a ver, que se hacía las preguntas correctas y que no tuvo tiempo de llegar a las respuestas. Guardé la libreta. Está en mi casa. No la he vuelto a abrir desde ese día. Hay una trampa en historias como esta, y es que el protagonista termina siendo el fraude y la persona que lo orquestó, y la persona real, el padre, el ser humano, queda reducida a víctima. Yo no quiero eso. Mi padre Ernesto fue un hombre que trabajó 30 años construyendo algo. Que crió a 2 hijos después de un divorcio difícil sin que ninguno de los dos sintiera que éramos una carga o un problema. Que nunca faltó a nada que importara. Que era callado de la manera en que son callados los hombres de su generación,
pero que cuando hablaba decía cosas que valían la pena escuchar. Era un hombre de 68 años que estaba solo y que conoció a alguien que le prestó atención. Eso no lo hace tonto. Lo hace humano. La soledad de las personas mayores es real y es algo que como sociedad hacemos muy mal en atender, y hay personas que explotan esa soledad de manera sistemática y calculada, y eso no es culpa de las víctimas. Es culpa de quienes construyen mecanismos para aprovecharse de ella. Mi padre hizo las preguntas correctas. Solo que no tuvo tiempo. Paulina y yo heredamos el patrimonio de nuestro padre de manera equitativa conforme a la ley. La casa de Guadalajara, el departamento de inversión, los ahorros. No lo que habríamos tenido si el testamento falso no hubiera existido, que habría sido básicamente lo mismo, sino lo que era justo conforme a lo que él había construido. Lo que hicimos con eso es asunto nuestro en su mayoría, pero hay una cosa que sí quiero mencionar porque creo que importa. Usamos una parte para constituir un fondo pequeño destinado a organizaciones que trabajan con adultos mayores en situación de vulnerabilidad y riesgo de fraude. No es una cantidad que vaya a cambiar el mundo. Pero era la manera en que Paulina y yo encontramos de hacer que lo que le pasó a nuestro padre sirviera para algo más allá de nosotros. La casa de la calle donde vivió tantos años fue vendida eventualmente. Fue una decisión difícil pero práctica. Ninguno de los dos vivimos en Guadalajara de manera permanente y una casa vacía es un problema. El dinero de esa venta está invertido. El perro de mi padre, un labrador de 8 años que se llamaba Capitán, vive ahora conmigo en mi departamento. Se adaptó mejor de lo que esperaba. A veces lo veo dormido en el sillón y pienso que mi padre habría tenido una opinión muy específica sobre un perro de ese tamaño en un departamento de ese tamaño, y que esa opinión habría estado entregada con esa media sonrisa que él tenía cuando no quería que supieras que estaba bromeando. Esta historia tiene varias cosas que quiero que les queden cuando terminen de escucharla. La primera. Si un ser querido mayor tiene una relación nueva que apareció de repente y que él o ella no ha mencionado a nadie cercano, no asuman que es porque son entrometidos y preguntan. Preguntar desde el cuidado no es interferir. El aislamiento de la víctima respecto a sus redes de apoyo es parte del patrón de este tipo de fraude. Si su familiar no los ha presentado a esa persona nueva, hay una razón, y vale la pena explorar cuál es. La segunda, documenten. Si algo no les cuadra, anótenlo. Las fechas, las conversaciones, los detalles que se sienten raros. No porque vayan a necesitarlo siempre, sino porque cuando lo necesiten van a agradecer haberlo tenido. Mi padre anotó sus dudas en una libreta. Nosotros documentamos todo lo que pudimos desde el primer momento. Eso construyó el caso. La tercera, los testamentos pueden ser impugnados cuando hay causas legales para hacerlo. No es fácil, no es rápido, y no siempre funciona. Pero cuando hay identificación falsa, cuando hay un patrón documentado, cuando hay evidencia de influencia indebida, el proceso legal existe y tiene dientes. Busquen a alguien que sepa de sucesiones antes de asumir que no hay nada que hacer. La cuarta, y esta es la más importante, las personas que hacen esto son profesionales. No son amores que salieron mal. Son mecanismos diseñados con infraestructura, con identidades falsas, con contextos construidos para crear acceso. Cuando uno de sus seres queridos cae en algo así, no es señal de que era tonto o débil. Es señal de que alguien invirtió tiempo y recursos en construir algo que se viera como real. La culpa no es de la víctima. Nunca. Mi padre tenía razón en sus dudas. Solo le faltó tiempo. Eso es lo que más quiero que se lleven. Gracias por llegar hasta aquí. Este fue un video difícil de estructurar porque la historia involucra a alguien que ya no está y quería contarla con el respeto que merece. Si tienen preguntas sobre el proceso legal o quieren que profundice en algún aspecto específico, déjenlo en los comentarios. Y si conocen a alguien mayor que pueda estar en una situación similar, mándenle este video. Puede importar más de lo que creen.